se acerque al Señor. Eso es importante. Que Dios te bendiga en esta mañana. Qué bueno es poder verte. Yo quisiera que rápidamente podamos abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos, San Marcos capítulo 8. San Marcos capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 14. Vamos a sacar una idea que me parece importante que podamos entenderla. La Biblia está llena de consejos. Dios ha dejado mandamientos, consejos, ordenanzas. La gente ha olvidado los consejos de Dios. La gente ha descuidado los consejos del Señor. La gente ha menospreciado y se ha burlado de los consejos de Dios, considerando que eran obsoletos, viejos o que no servían o se ajustaban para los tiempos que vivimos. Pero la Biblia es infalible, la Biblia no falla. La palabra de Dios es real y escuchar a los consejos de Dios es bueno. Escuchar o prestar atención a los consejos de Dios es bueno. Los gobiernos le dieron la espalda a la palabra del Señor, salvo alguno que otro por allí, pero los gobiernos fallaron, traicionaron la palabra y los mandamientos de Dios, y qué bueno es que podamos volver a ellos, porque en ellos hay seguridad y hay resguardo para nuestra vida. Quiero leer San Marcos capítulo 8, verso 14, que es en el que me voy a detener, pero vamos a leer hasta el 21 para que tome fuerza el mensaje. Verso 14 dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Solamente hasta allí. La Biblia presenta un problema de logística, un problema de cálculos. Se habían olvidado de llevar pan. Algo básico desde donde el Señor Jesús sacó una enseñanza poderosa, un consejo poderoso. Un error de logística, una falla en los cálculos. Hay otras historias en la Biblia que hablan de lo mismo. Personas que salieron, reyes que salieron al frente de batalla y después de unos días descubrieron que no tenían agua o no tenían la provisión suficiente. Eso era un error de cálculos, un error en la logística, entre aquellos que tenían que haber previsto la situación y no lo hicieron. Jesús tomó este incidente accidental, ocasional, sin significativo mayor. Jesús tomó este incidente para soltar una enseñanza. Dice la Biblia que ellos hablaban entre ellos diciendo que se habían olvidado de comprar pan y solamente les quedaba una pieza, una porción, solo les quedaba un pedazo de pan, lo cual no significaba mucho para la cantidad de hombres que estaban allí con Jesús, para sus discípulos, para él. Esto no era mucho, seguramente era un problema en el horario del almuerzo. Jesús toma este incidente de logística, de cálculos, y lo convierte en una enseñanza. Y dice la Biblia, verso 15, les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Jesús toma aquel incidente y lo convierte en una enseñanza. Primero arranca con una advertencia y le dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos
y la de Herodes. Para este momento de la historia, los fariseos y Herodes eran frentes opositores. No había coalición ni acuerdos entre ellos. Eran dos corrientes dominantes sobre la región, pero que no tenían puntos de acuerdo. No había. Los fariseos eran un tipo de afluencia o de corriente espiritual, mientras que los herodianos eran un partido político militar que se estaba volviendo fuerte en la región. De pronto yo lo noté aquí, el capítulo 3, el versículo 6, dice que se unieron los fariseos y los herodianos, se unen fuerzas, les convenía el uno la fuerza del otro, se nutrían entre ellos y formaron una coalición para poder quebrar el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, para poder de alguna manera conducir al Señor a la muerte o al destierro y que quedara sin fuerza lo que Jesús estaba haciendo. Hasta este momento, cada vez que Jesús hablaba de la levadura, la comparaba con los fariseos, la comparaba con el pecado, pero nunca la comparó con Herodes. Es el único verso en la Biblia que dice la levadura de Herodes, una fuerza político-militar que se habían unido a las corrientes espirituales dominantes del momento y se volvieron fuertes, se necesitaban una de otra para poder de esta manera vencer lo que Jesús estaba haciendo. Jesús toma este incidente particular, gracioso, que puede ocurrir: me olvidé de comprar el pan y tengo que otra vez correr a la panadería a ver si consigo algo. Un incidente cotidiano, Jesús lo vuelve una enseñanza. ¿A quién le habla Jesús? No le habla a cristianos descuidados, no le habla a personas que no tenían una relación con el poder de Dios, sino que Jesús, en versos más abajo, les dice: ustedes me vieron multiplicar los panes, ustedes me vieron multiplicar los peces, ustedes fueron los que recogieron los pedazos que sobraron, ustedes son los que tenían el pan en la mano cuando se les empezó a multiplicar, ustedes tenían una fuerte conexión con los milagros, con el poder de Dios. Entonces, para ustedes es el consejo. No le habla a cristianos descuidados, no le habla a aquel que no lee la Biblia, que no ora, que no asiste a las reuniones, que viene una vez cada cuanto puede. No. Le habla a personas que estaban conectados con el milagro, que estaban conectados con una fuente de poder. Y Jesús les dice a ellos: tengan cuidado. ¿Cuidado con qué? Con la levadura de los fariseos, que ahora se potenció con la levadura de Herodes y se volvió un componente fuerte. Tengan cuidado con eso. ¿De qué estaba hablando Jesús? La levadura, en los términos bíblicos, representa un agente de infiltración. La levadura por sí sola no surge, no tiene efecto, no genera impacto. Necesita estar dentro de algo para poder provocar la fermentación o llevar a cabo su acometido. Si no, no funciona. Jesús le está hablando a personas conectadas con los milagros y le está diciendo: tengan cuidado con algo que le vamos a llamar agente de infiltración. Algo que se filtra dentro tuyo. Que tú el domingo tuviste una experiencia con el poder de Dios, que viste milagros, que te contaron milagros, que veías a aquel enfermo que de pronto se sanó, que veías a aquel necesitado que su vida cambió y tú dices: wow, he visto el poder de Dios, he conectado con el poder de Dios. Bueno, para ellos era el consejo. ¿Cuál era el consejo? Ten cuidado con la levadura que proviene de los fariseos, la que en conjunto con Herodes puede ser letal, puede ser complicado. La levadura por sí solo, mira, yo estudié un poquito de los que saben más que yo, y ellos dicen que la levadura trabaja sin pausa.
pensar en esto. ¿Qué es la levadura? Un agente de infiltración, algo que se mete dentro y una vez dentro empieza a fermentar, empieza a cambiar la forma inicial de aquello que está afectando. Cuando la levadura entra dentro de un producto, lo altera, le cambia la forma inicial y la altera para siempre. Entonces Jesús está diciendo: tengan cuidado con eso, porque eso se llama agente de infiltración. Dicen los que saben que la levadura trabaja sin pausa. No está esperando un tiempo. No está diciendo: bueno, ahora que te descuidaste, voy a actuar. Ahora que eres más santo, voy a dejar de actuar. Sino que la levadura actúa sin pausa. No se detiene. En el momento en el que entra en contacto y que todo se alinea, la levadura empieza a funcionar. Primero, dicen los que saben, trabaja sin pausa. Segundo, trabaja sin ser visto. Es decir, algo que está escondido allí, que quizás algunos ni saben que está allí, pero ahí está, y empieza a trabajar sin ser visto. Y también dicen los que saben, sin hacer mucho ruido. O sea que trabaja sin pausa, sin ser visto y sin hacer mucho ruido. Pero trabaja, no se detiene. Tiene códigos impresos que le permiten funcionar. Y en contacto con los elementos correctos empieza a funcionar y empieza a germinar. ¿Sabes qué? Los que saben, mire que yo estuve hablando al final de la reunión primera con una mujer que es repostera y me dijo: esto es así, así y así. Y yo dije: ajá, tiene sentido, por ahí va. Y entonces lo acomodé en mi cabeza. Los que saben, los que entienden de masas y levaduras, los que entienden de hacer bollos y pan casero, ellos dicen que para que la levadura leude o cometa su propósito, necesariamente tiene que conectar con el agua primero. Tiene que conectar con el agua. Es imposible que la levadura haga su magia si no tiene contactos con el agua primero. ¿Qué representa el agua? Los moveres espirituales. El agua siempre ha representado el fluir de los moveres espirituales. Ojo que Jesús no le estaba hablando a cristianos descuidados que nada tenían que ver con el poder de Dios. Jesús le estaba hablando a aquellos que estaban conectados a la fuente, aquellos que presenciaron milagros, aquellos que contaron milagros, aquellos que se volvieron testigos presenciales del poder de Dios. A ellos Jesús les estaba diciendo: ojo con ese agente de infiltración que en contacto con el agua empieza a germinar, empieza a fermentar y puede dañar la masa. Mira qué curioso. ¿Por qué será que la gente que está allá afuera no siente cuidado por las cosas infiltradas? Se meten en territorios donde aprenden lo malo, a pensar mal, a actuar mal, a conducirse mal. Para ellos está bien, no hay problema. Pero ¿qué es lo que pone en evidencia aquellas cosas malas infiltradas en el corazón? Las aguas, el mover del espíritu. Cuando tú conectas, tú no puedes no ser el provocador del milagro, pero puedes ser un testigo presencial. Jesús hacía milagros y los discípulos estaban contando los milagros, presenciando el poder de Dios, asombrados de ver tanta gloria. Y Jesús a ellos, que no eran los provocadores del milagro, pero sí eran testigos presenciales, les está diciendo: tengan cuidado con algo que le llamamos agente de infiltración. Eso que se mete en el corazón y que en contacto con el movimiento de las aguas puede traer problemas. Puede poner al descubierto una fermentación que termina dañando la masa, dañando el cuerpo. ¿Por qué Jesús dice cuidado con la levadura de los fariseos que ahora se mezcló con Herodes? Porque antes eran fuerzas separadas, pero ahora habían formado una coalición. Y las fuerzas militares de Herodes se habían conectado con una fuente espiritual como lo eran los fariseos. Y esa conexión con las fuentes espirituales volvía peligrosa y volvía letal
esa combinación y podía traer sin duda un peligro extra. Por eso es que Jesús dice, cuidado, ¿cuidado con qué? Cuidado con la levadura de los fariseos, cuidado con la levadura de Herodes. Una combinación peligrosa, ya dijimos en el capítulo 13, en el verso 6, estas dos fuerzas paralelas que intentaban a su manera dominar el territorio, al final terminan creando una coalición, terminan creando fuerzas que se unen una con la otra y terminan avanzando contra los poderes o contra el poder de Dios para frenarlo. El consejo vino sobre personas que estaban conectadas a la fuente, al milagro, conectadas con el poder de Dios. Y a ellos se les está diciendo, tengan cuidado con eso, porque siempre se necesitó de fuerzas espirituales, ríos o corrientes espirituales que pudieran poner en movimiento aquellas cosas infiltradas en el corazón, aquellas cosas puestas en el corazón. Tú puedes ser un testigo presencial del poder de Dios. Tú puedes haber contado los milagros que Dios hizo en ti o en otros, porque los viviste, los presenciaste, estuviste allí. El domingo pasado se acercó un nenito con un problema en el habla y me dijo, yo nací con un tumor en el cerebro. Me dijo el nenito, oraron por mí, me visitaron, fueron a mi casa y el estudio que me hacen ahora dice que ya el tumor no lo tengo. Un nenito de 9 años, 10 años, de acá, de Lules, de reducción, de una casa iglesia en reducción. Un nenito sumergido en una economía muy pobre, muy escasa, pero me estaba contando el poder de Dios. Y a mí eso me sorprende, porque Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo obras. Él nació con un tumor dentro y con uno afuera. Y me dijo, el de afuera ahora se puede operar, porque el de adentro desapareció. Interesante. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando, y nosotros somos testigos presenciales de esta corriente espiritual que sigue afectando vidas, cambiando y transformando. Ahora, a esa gente conectada con una fuente de milagros, Jesús les estaba diciendo, tengan cuidado, presten atención, pónganle ojo a esto, está diciendo Jesús, a la levadura de los fariseos que se ha unido en fuerzas con la de los herodianos o con la de Herodes. La levadura es un agente de infiltración, dijimos, que trabaja sin pausa, también dijimos sin ser vista, y trabaja sin hacer mucho ruido. Es algo que cambia los estados iniciales y los pervierte, los cambia, los modifica para siempre. ¿Sabes que en la antigüedad estaba literalmente prohibido por Dios ofrecerle a Dios cosa leudada? Lo dice la Biblia, no lo invento yo. En el libro de Éxodo, capítulo, yo lo anoté, 34, verso 25, había cosas leudadas que contenían levaduras que no podían ser ofrecidas a Dios, que estaba literalmente prohibida. De hecho, dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale, dice la Biblia, comiendo pan sin levadura. Y esa era la señal. Tan fuerte, tan significativo fue aquel acontecimiento que Dios lo establece como una fiesta solemne al Señor, que por 7 días se celebrara la fiesta de los panes sin levadura. Interesante. Para Dios eso era importante, era valioso. Dios lo había establecido y Dios no quería, no aceptaba que en el altar se ofrecieran cosas leudadas. Había momentos en los que sí, porque la levadura también estaba aceptada en otros términos, pero estaba rechazada en el momento de ser presentada en el altar. Dentro de las listas que figuran en Deuteronomio y en Levítico, no se les permitía ofrendar lo leudado, la levadura, no se permitía. Era algo que tenía un significado más bien de corrosión,
de corrupción, algo malo. La Biblia habla de la levadura como algo bueno solamente una vez, en Mateo capítulo 13, verso 33, donde dice la Biblia que el reino de los cielos es semejante a una mujer que puso 3 pocos de harina y metió en ella, escondió en ella levadura. Es la única vez en la que en el nuevo pacto se menciona la levadura como algo bueno. Después siempre tuvo un significado malo. La levadura es un agente de infiltración que entra en el corazón, entra en las fibras, entra en los lugares importantes de una persona y empieza a modificar la conducta, el comportamiento, el pensamiento y las actitudes. Las lleva a actuar o a conducirse de manera equívoca, errada, que no está bien delante del Señor. Y eso es un problema. Ahora, Jesús le habla a esta gente. Ya dijimos, no eran cristianos descuidados, no eran cristianos que dejaban mucho que desear, sino más bien eran personas conectadas a la fuente. Y a ellos les dice, tengan cuidado con esta coalición que se ha armado ahora, donde los herodianos, este partido político militar que se estaba extendiendo sobre la región, necesitó unir fuerzas con una corriente espiritual como lo eran los fariseos, porque recuerden que la levadura, para cometer su objetivo, necesita conectar con el agua. Es imposible que la levadura se lleve adelante su objetivo, su misión, si no hay agua presente, si no hay estados de humedad. Por eso es que las conexiones con las fuentes espirituales son las que ponen al descubierto aquellas cosas que han sido infiltradas en el corazón. Entonces tú eres un testigo presencial del poder de Dios, pero de pronto te entra la culpa y la condena de decir, che, yo he visto a Dios obrar. Dios sanó a la par mía, Dios me sanó a mí, Dios sanó mi casa, sanó mis hijos, pero de pronto mis pensamientos me están jugando una mala pasada, mis conductas. Descubro que he sido un testigo presencial del poder de Dios, pero mi mente me está jugando una mala pasada, porque hay cosas infiltradas dentro de nosotros, que las aguas, los ríos espirituales, la ponen al descubierto, empieza a crecer, empieza a desarrollarse, empieza a mostrarse. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Cada vez que tú entras en contacto con una fuente espiritual, al que la Biblia le llama agua, eso pondrá sin duda en movimiento todos los agentes infiltrados dentro tuyo. Todo lo que está dentro tuyo queda expuesto, empieza a salir, lo empiezas a notar. Y tú dices, yo vengo de ver el poder de Dios y mi mente me está traicionando, mi corazón, mi voluntad. Siento las vibraciones del pecado que me están llevando hacia lo malo. Y Jesús está diciendo, tengan cuidado con eso. Vuelvo a insistir, no le habla a descuidados, no le habla a mundanos, le está hablando a cristianos conectados con los ríos, a cristianos testigos presenciales del poder de Dios, a esos que tú dices jamás se va a apartar porque vio el poder de Dios, jamás va a desistir o jamás va a abandonar porque conectó con el poder de Dios. A ellos Jesús le estaba diciendo, tengan cuidado, porque cuando las aguas tocan o entran en contacto con los agentes infiltrados, estos empiezan a aparecer, estos se empiezan a mostrar y empieza a surgir la duda, empieza a surgir la condena, empieza a surgir la culpa, y empezamos a sentir que yo no tengo perdón de Dios. No puede ser que el domingo yo estuve en la gloria y hoy es martes y ya estoy en el pecado de nuevo. No puede ser que el domingo yo toqué el cielo y hoy es martes, miércoles, jueves y estoy pensando mal, actuando mal, conduciéndome mal. Es que los contactos con el agua siempre pondrán en manifiesto los agentes corrosivos, los agentes que se han infiltrado y que están dentro de nosotros. Tú lo puedes tomar como algo malo. En definitiva, yo le digo a la gente, cuando un demonio se manifiesta, aunque la manifestación nunca es buena, es bueno que aparezca, porque si aparece sabemos que ahí está y tenemos la autoridad para echarlo fuera. Pero si no aparece, hay demonios camuflados, escondidos en cristianos que tienen la Biblia bajo el brazo y adentro hay guarida de demonios, escondidos por 500 años allí y nadie hizo nada por removerlo. Por eso cuando los demonios
manifiestan, aunque la experiencia no es linda, es bueno que eso salga a la luz, porque entonces hay esperanza de cambio y hay posibilidad de ser libre. De otra manera, podemos tener agentes infiltrados, cosas metidas dentro de nosotros que inevitablemente nunca afectarán, nunca nos permitirán avanzar en lo que Dios ha dicho o ha establecido para nosotros. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Amén. Vuelvo a insistir con esto porque esto es clave. Jesús le está hablando a gente conectada con el poder de Dios, a gente que vio el poder de Dios, a gente del que tú dices nunca se va a apartar, nunca se va a apartar. Y de pronto agentes corrosivos empiezan a manifestarse. La persona entra en culpas, en culpas. Yo conozco gente que me dice, no, pastor, yo no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Porque el domingo, mire, yo estuve ahí de panza tirando todos los líquidos de mi cuerpo en el altar, llorándole al Señor y dándole gracias por su gloria. Y hoy es martes, miércoles, y ya caí de nuevo. Hubo un muchacho que me decía, se me fue la unción. Se me fue la unción. Porque había peleado, había discutido y un montón de cosas habían pasado. Cuando nosotros entramos en contacto con los moveres espirituales, eso sin duda pone en movimiento fuerzas que están dentro de nosotros, a los que le llamamos agentes infiltrados. Cosas que estaban allí, que se empiezan a mover, que se empiezan a manifestar y que a mi entender es bueno que salga a la luz, porque hay cristianos que han domesticado fuerzas internas que nunca las han manifestado y que han tenido que convivir con ellos por años, conectados en la fuente con el mover de Dios, pero a solas allá afuera han sentido culpa, han sentido angustia, han sentido ganas de abandonar y de tirar todo por la borda, han sentido que la culpa ha sido feroz contra ellos y te han mandado el mensajito desagradable de no voy más. No voy más porque yo no cambio, porque mi vida sigue igual, porque yo sigo en pecado, porque yo sigo mal. ¿Sabes que la Biblia dice que 3 son las cosas que se necesitan para que la levadura cometa su objetivo? Primero, lo que necesitamos es la levadura. Segundo, el cuerpo que va a ser afectado. La harina es el cuerpo. Y lo tercero es el agua. De los 3 elementos, tú quitas el agua y nada cumple su objetivo. La masa no cambia, la levadura no funciona, porque es el agua, son los conectores, es la fuente con la que tú te conectas, la que pone en movimiento, expone todo lo que había infiltrado dentro tuyo. Recuerde cómo trabaja esto, sin pausa, sin ser visto y sin hacer grandes ruidos. Ahora, quiero ir rápido con esto. Dice la Biblia, Jesús les está diciendo, tengan cuidado. Estas personas que venían de un problema de logística, ya dijimos, se habían olvidado de comprar el pan. Algo gracioso que te puede ocurrir, a nosotros nos pasa, tenemos escaleras para subir al departamento y cuando estamos arriba, abriendo la puerta, decimos, me olvidé de comprar tal cosa, y hay que bajar de nuevo la escalera y subir de nuevo la escalera. Y los que tienen escalera saben qué tedioso que es eso cuando uno se olvida algo. Los discípulos estaban en un problema de logística, en un problema que suele pasar, y Jesús toma la ocasión para dar una enseñanza y les dice, tengan cuidado con esto. Ahora, yo aprendí y le pregunté a esta pastelera al final de la reunión anterior, ¿qué es lo que detiene la fermentación de la levadura? ¿Qué es lo que detiene? Vuelvo a insistir con esto, la levadura es un agente infiltrado, el cuerpo somos nosotros, cosas que se meten, se esconden, se alojan, y cuando entramos en los moveres del poder de Dios y somos testigos presenciales de la obra del Señor, como Dios sana, restaura, libera, como Dios cambia vidas, eso empieza a manifestarse porque la levadura en contacto con el agua fermenta, sale a la luz y empezamos a ver cosas en nosotros que quizás no nos gusta, que siempre estuvieron pero no las veíamos antes, y ahora nos damos cuenta que no tengo perdón de Dios. No puede ser que yo haya estado el domingo en la gloria y hoy es lunes y estoy mal, estoy en pecado, metí la pata, diríamos nosotros, me deslicé. No puede ser eso. Y entramos en una culpa, en una condena, en una gana de tirar todo por la borda, de decir yo no voy a cambiar más, esto es una farsa.
y abandonamos y renunciamos. ¿Cómo detenemos? Mira, yo he encontrado gente linda de verdad, gente que le ha puesto todo su empeño y su esfuerzo para detener, para frenar, para evitar de alguna manera que eso les termine gobernando o los termine afectando. Expuestos frente al poder de Dios, descubrieron que dentro suyo había conductas inapropiadas e hicieron el trabajo de minuciosamente intentar sacarlo. Y hay gente que me ha dicho, mire que lo intenté, le puse ganas, pero no puedo cambiar, me cuesta, no lo logro, hay cosas que están arraigadas dentro mío y mi voluntad no lo ha cambiado, mis ganas no lo han cambiado. Entonces yo pregunté, ¿cómo se detiene la fermentación? ¿Cómo se detiene? Se detiene con fuego. ¿Sabes qué dicen los maestros pasteleros y los que saben de harina y levadura? Ellos dicen que de la única manera en la que se puede detener la fermentación de la levadura es exponerla al fuego. Cuando tú metes algo al horno, se detiene, se quema, se frena. Es el fuego el único agente externo que tiene poder para detener los efectos de la levadura. Entonces, cuando nosotros aceptamos que en la Biblia la levadura tiene una connotación mala, que no está hablando de algo bueno, sino algo más bien corrosivo, dañino, pecaminoso, de la única manera en que nosotros detenemos eso es cuando lo exponemos al fuego. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Lo entiende? Exponer al fuego es venir a la presencia de Dios. Es decir, Señor, mis métodos han fracasado. Lo intenté, le puse ganas, quise cambiar, me duró una semanita y luego ya estoy de nuevo metido en el mismo asunto. Luego ya estoy de nuevo movido por fuerzas internas que me llevan cautivo. El apóstol Pablo decía, el mal que no quiero hacer, eso hago, y el bien que sí quiero hacer, no hago. Y descubro, dijo Pablo, que hay una ley dentro de mí. Y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? ¿Quién me librará? Yo entendí, señores, que la levadura se detiene, los efectos de la levadura se detiene con fuego. El fuego sigue siendo la presencia del Espíritu Santo. El fuego sigue siendo la gloria de Dios en nosotros. Tú puedes haber tenido experiencias y ser un testigo presencial del poder de Dios y descubrir frente a la luz de esto que hay cosas dentro tuyo que no funcionan bien. Hacer todos los intentos por modificarla, pero lo que detiene el efecto es la experiencia con el fuego. Cuando tú entras en el fuego del poder de Dios, entonces tu vida cambia. Cuando tú entras en el fuego del Espíritu Santo, entonces todo lo que estaba mal comienza a detenerse. ¿Se va a acordar de eso? Me dijo esta pastelera, lo que mata la levadura es la sal. ¡Wow! ¿Usted sabía eso? Mire, yo jamás en mi vida hice una torta frita, así que yo no tengo idea de eso. Pero me dijo, la sal mata la levadura, la sal. Tú le pones sal, y ella me dijo, cuando yo hago las cosas dulces, pongo harina, la sal para acá, la levadura para acá. Porque si la pongo encima, mata la levadura y no hace efecto. ¿Sabe que Jesús dijo en una ocasión que usted y yo deberíamos ser la sal de este mundo? Está acá, está despierto, ¿verdad? Jesús dijo que usted y yo deberíamos ser la sal de este mundo. Es decir, en conexión con el fuego, eso se detiene, pero la sal es la que mata. Cuando tú entras en esto de lo que la Biblia está hablando, tú encuentras una fuerte conexión en los elementos. Entender que el agua pone en movimiento la fermentación, pero el fuego la detiene y la sal la mata. El fuego lo detiene y la sal la mata. Cuando tú entras en conexiones con esto, tú entiendes que aún hay esperanza, que no son mi fuerza, que no es mi habilidad, que no es mi capacidad para vencer los problemas. Yo he encontrado gente que me ha dicho, yo lo dejo cuando quiero. Hablando de vicios, hablando de actitudes, conducta. Bueno, yo lo dejo cuando quiero. Yo tengo el control sobre el vicio y lo dejo cuando quiero. Y descubrieron al final que cuando
cuando quisieron no pudieron, porque era más fuerte que ellos, porque los dominaba, y entran en culpas, y vienen a la iglesia, conectan con el poder de Dios, pero se van culpables a la casa, se sienten miserables, se sienten mal. ¿Por qué? Porque algo salió a luz, porque les recordó que no es con fuerza, que no es con espada, sino que es a través del fuego del Espíritu Santo que vamos a detener las obras de la carne, y es la sal la que destruye los efectos de la levadura, la que mata la levadura y a sus efectos es la sal. Cuando tú conectas con el poder de Dios, cuando le das lugar al poder de Dios en tu vida comienza a cambiar, tu vida se vuelve diferente. Todos los métodos, todos los intentos y todas las formas preestablecidas para ser libre no han surgido efecto. La gente ha seguido en la misma condición, pero sí ha experimentado cambios cuando conectó con el fuego del Espíritu Santo. Por eso aquello que no logras vencer, aquello a lo que le has puesto ganas y tiempo, pero no has logrado vencer, va a cambiar cuando conectes con el fuego del Espíritu Santo, cuando la sal queme o destruya los efectos de la levadura. ¿Está acá, verdad? ¿Entiende un poquito eso? Eso es lo que enseña acá. Ahora, Jesús dice, y tengan cuidado con eso. Jesús está hablando de la levadura, un agente de infiltración. Ahora, cuando eso se logra infiltrar, Jesús le estaba diciendo, procuren que no entre. Procuren que no se alejen, que no se alojen nosotros. Pero estamos expuestos en mi trabajo, en la calle, en el colegio, donde voy. Estoy expuesto a que constantemente esos agentes de infiltración se metan en el corazón. Y luego con el tiempo empiezan a germinar. Hay gente que me dijo, mira, yo soy muy desconfiado. No, la vida me hizo así. Yo soy desconfiado. Yo soy así, la vida. La casa, mi familia, siempre tenemos a quien culpar del por qué actuamos de forma mala. Cuando eso empieza a manifestarse o a salir a la luz, tú tienes dos opciones: o caes en la culpa y en la condena, renuncias a todo y abandonas al Señor porque no lo puedes cambiar, o te expones al fuego para que el fuego detenga y la sal mate todo lo que se ha proliferado dentro de nosotros. Porque podemos ser testigos presenciales del poder de Dios, pero aún así, con todo, no haber cambiado. Nunca haber cambiado. Seguir en pecado, seguir en delitos, en inmoralidades, en pensamientos contrarios, absurdos, que nos sirven, que nos suman, que no están bien. Porque ser un testigo presencial es lindo. Todos queremos conectar con esos ríos. Todos queremos. Viene alguien que produce milagros y todo el mundo está ahí encima viendo lo que hace. Tengo videos de personas que han hecho milagros, multitudes allí observando cómo los huesos crecen, cómo las heridas se cierran, cómo las columnas se enderezan. Todo el mundo queremos ser testigos presenciales del poder de Dios, pero expuestos a los ríos de Dios sale a luz lo que se ha infiltrado en nuestro corazón. Y a lo mejor frente a eso tú has hecho tu mejor intento por cambiarlo, por abandonarlo, por dejarlo. Y otros te han dicho, no tiene fuerza de voluntad. Porque si tuviese voluntad ya lo hubiese vencido. Y tú dices, ¿sabes cuánta gana le puse a esto y no cambio? ¿Cuánta fuerza le puse, pero es más fuerte, me domina, me gana, me controla? ¿Cómo hacemos para detener los efectos de la levadura? Con dos elementos básicos. La sal lo mata, el fuego lo detiene. El fuego detiene los procesos de la levadura. Y esos son elementos propios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en contacto con nosotros detiene las obras de las tinieblas, las anula, las rompe, las vence para siempre. Somos levantados, somos salvados, somos cambiados. Nuestras vidas son transformadas por causa del poder de Dios. Por eso, antes de asumir culpas, antes de tirar la toalla, antes de sentir que lo intenté todo y no cambio, entonces mejor me alejo de Dios, porque ¿para qué le sigo mintiendo a Dios? Yo he escuchado eso. Hay gente que me ha dicho eso. ¿Para qué le sigo mintiendo a Dios? Yo no voy más. Y resuelven no hacerlo, porque intentaron con sus fuerzas y a su manera resolver el problema. Y el problema no se resolvió. Y entonces la persona cae en una frustración emocional terrible y decide abandonar a Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué mentir? ¿Para qué engañarme? ¿Para qué?
renuncio, abandono y sigo mi vida como bien me parece. Muchos hemos pasado por esos estados y hemos considerado que han sido los mejores. Yo he visitado gente a la que dicho, ¿por qué ya no vas a la iglesia? No, ¿por qué? ¿Para qué le voy a seguir mintiendo a Dios si yo no cambio? Si yo el domingo conecto con la fuente y el lunes ya estoy pensando en papa frita de nuevo. El lunes ya estoy en cualquiera. Yo aprendí, señores, que el fuego es el que detiene todo eso y la sal es la que lo mata. Por eso, alejado de Dios, es difícil que lo logres. Son elementos que le pertenecen a Dios. Son propiedades activas dentro de Dios que en contacto con nosotros pueden romper eso. Lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: no sean solo testigos presenciales del poder de Dios. Aprendan a meterse en el fuego. Aprendan a meterse en la presencia de Dios, porque eso sin duda será lo que detenga las fuerzas de la levadura. Será lo que detenga el poder del mal en nosotros. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos por un momento. Ciérralos por un momento. Ciérralos por un momento.